Escucha bien, porque hoy vamos a entrarnos en una historia que te va a dejar helado de miedo. Un caso oscuro sacado directo de tus archivos. Has dado con el nombre de David Parker Ray, y lo que hemos encontrado pinta un panorama verdaderamente escalofriante. Escalofriante es poco. Este hombre, apodado el asesino de la caja de juguetes, operó en Nuevo México, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuestas y un aura de horror que aún se siente. No se encontraron cuerpos, pero las declaraciones de sus cómplices, bueno, pues sugieren una brutalidad que cuesta imaginar. Nuestra inversión profunda de hoy tiene como misión desentrañar los hechos conocidos, los detalles más escalofriantes que surgieron de la investigación y tratar de comprender la verdadera magnitud de este caso que estremece hasta los cimientos. Un caso que nos obliga a mirar a la oscuridad que puede habitar en el alma humana. Exactamente. Tenemos ante nosotros extractos de su página de Wikipedia, un frío resumen de una historia que les aseguro tiene muchísimas más capas oscuras de lo que se ve a simple vista. ¿Listos? Porque vamos a sumergirnos en la caja de juguetes. Lo primero que llama la atención al revisar este material es la sombra de lo desconocido. La ausencia de cuerpos a pesar de las acusaciones y las sospechas de hasta 60 víctimas crea un vacío inquietante. Un vacío que nos deja con más preguntas que respuestas. Y es crucial recordar que si bien Ray fue condenado por secuestro, violación y tortura, su culpabilidad por asesinato nunca se probó. Es una distinción importante. Absolutamente. Esa distinción legal es fundamental para enmarcar nuestra exploración. Correcto. Y hablando de la caja de juguetes en sí misma, la descripción de este tráiler insonorizado equipado con instrumentos quirúrgicos, látigos, cadenas, parece sacado de una pesadilla. Se habla de una inversión de $100,000 solo en herramientas de tortura. Cuesta comprender la mente que hay detrás de esto, la planificación, la inversión que se necesitó para crear un espacio dedicado exclusivamente al sufrimiento. La construcción de este espacio de tortura revela una obsesión con el control y la inflicción de dolor. Los detalles como el ataúd forrado de piel, la picota improvisada al espejo sobre la mesa obstétrica para que las víctimas se vieran a sí mismas. Es como si quisiera que fueran conscientes de su propia degradación. Exactamente. Todos estos elementos apuntan a una crueldad sistemática y a un deseo de humillación absoluta. Y luego están los cómplices, su propia esposa participando voluntariamente, su hija intentando alertar al FBI años antes sin éxito. Describió secuestros, torturas, la venta de mujeres en México. Imagínate la red de horror que se teje alrededor de este individuo. Es una red que se extiende mucho más allá de un solo hombre. Claro, la participación de varias personas nos hace preguntarnos sobre la dinámica de poder y la coerción dentro de este círculo de abuso. La historia de su hija Glenda Jessie, Jean Ray, quien luego fue acusada, nos muestra la complejidad de esas relaciones y el miedo que paralizó a quienes pudieron haber intervenido antes. Es que imagínate el terror que debieron sentir. Claro. Y aquí hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué no se actuó a tiempo cuando la hija de Ray intentó alertar al FBI en 1986? ¿Qué falló en el sistema? Es una pregunta importante. Y hay otro detalle perturbador, el uso de barbitúricos para borrar la memoria de las víctimas antes de ser liberadas. Piensa en el horror de despertar sin recordar lo sucedido. Solo una vaga sensación de que algo terrible ha ocurrido, pero sin poder reconstruir los hechos. Una tortura psicológica adicional. Sin duda. Y luego tenemos la declaración grabada de Ray, donde afirma haber estado violando perras desde que tuvo edad suficiente para masturbarse. Esas palabras son escalofriantes. Y continúa diciendo, atarles las manos a las niñas a la espalda. Es una ventana a su mente, a su distorsionada percepción de la realidad. Y a esto se suma la supuesta confesión a su primera esposa sobre un homicidio en 1957, aunque no se pudo verificar. Si fuera cierta, estaríamos hablando de décadas de crímenes sin ser descubierto. Exactamente. Un panorama realmente aterrador. Entre los casos sospechosos encontramos nombres como Biddy Ray Bowers, cuyo cuerpo se encontró en el lago Elephant Wood con un disparo en la nuca. También está Jill Susan Troya, desaparecida tras una discusión con la hija de Ray. Y no olvidemos a Connie, la joven australiana cuya identidad nunca se pudo confirmar. Ni a Celia Marie Parker, cuya muerte fue ordenada por Ray y ejecutada por un cómplice. Y por supuesto el hallazgo del saco de yute con restos humanos mutilados en el lago. Cada uno de estos nombres representa una tragedia o una vida truncada. Y cada uno de estos casos está envuelto en un halo de misterio y brutalidad. La dificultad para identificar los restos, incluso con ADN, subraya la magnitud de las desapariciones y la eficacia con la que Ray ocultó sus crímenes. Es desgarrador pensar en las familias que aún buscan respuestas. Y se menciona algo aún más perturbador. Ray supuestamente describió en un diario todo lo que hizo a cada víctima, pero no dónde las enterró. Un detalle que añade otra capa de crueldad a esta historia. Es como si quisiera prolongar el sufrimiento de las familias incluso después de su muerte. Un acto final de maldad. Pero no todas las historias terminan en tragedia. Cynthia Bichel logró escapar de la caja de juguetes tras 3 días de cautiverio y tortura.
Su valentía fue clave para el arresto de Ray. Es un ejemplo de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Su testimonio, junto con el de otras sobrevivientes como Angélica Montaño y Kelly Garrett, fue fundamental para comprender la magnitud de los abusos de Ray. Y es importante destacar la valentía de estas mujeres al hablar a pesar del trauma que sufrieron. Claro. Sus testimonios, a pesar de los obstáculos legales y las dudas iniciales, fueron cruciales para que se hiciera justicia. Es increíble pensar que incluso después de ser arrestado, Ray seguía mostrando interés por casos de secuestro con motivos sexuales. Sí, y recordemos que ya había sido investigado por su negocio de dispositivos de bondage. Es como si hubiera una escalada gradual hacia la oscuridad. ¿Podría haberse intervenido antes? ¿Se podrían haber evitado algunas de estas tragedias? Esas son preguntas que quedan en el aire. La investigación previa por su negocio podría haber sido una señal de alerta, una oportunidad perdida para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Al final, Ray fue condenado a 224 años de prisión, aunque nunca por asesinato. Su muerte por un ataque al corazón impidió que revelara la ubicación de los cuerpos de sus víctimas. Su muerte, sin revelar la verdad, deja un legado de dolor e incertidumbre para las familias. Pero la historia de Cynthia Vigil y la fundación de Street Safe New Mexico nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza. Un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Exacto. Y así concluye nuestra inmersión en la historia de David Parker Ray. Un relato que nos confronta con la maldad en su forma más pura y con la persistente angustia de los humanos no resuelto. La caja de juguetes queda como un símbolo del horror, un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en la mente humana. Lo que hemos explorado hoy nos deja con preguntas inquietantes sobre la naturaleza del crimen, la eficacia de la justicia y el impacto del trauma en las víctimas. La falta de cierre en muchos casos nos recuerda la importancia de la memoria y la búsqueda de la verdad. Y sobre todo nos recuerda la importancia de estar alerta, de prestar atención a las señales para prevenir que estas tragedias se repitan. Porque la maldad a veces se esconde a plena vista. Te dejamos con esta reflexión. ¿Cuántas historias como esta permanecen ocultas esperando ser descubiertas? Gracias por acompañarnos en esta exploración de lo desconocido. Permanece alerta. Siempre alerta. Hasta la próxima.